Constitución del 1 de noviembre de 1880. Fue don Marco Aurelio Soto quien convocó una asamblea que iniciaría sesiones el 1 de septiembre de 1880 en la actual capital del país, Tegucigalpa. El 1 de noviembre se emitiría la nueva Constitución que traía ideas liberales de 1876. Esta Constitución se caracterizó por tener bastantes ideas liberales y laicas, también por proscribir lo que era la pena de muerte. Similar a la Constitución de 1865, tendría un sistema legislativo unicameral. No existiría lo que es un vicepresidente. En caso de la muerte del presidente que estuviera en el mandato en ese momento, el ministro de guerra tomaría su lugar. Buen día, abogado. Mi nombre es Stephanie Paz. Yo le hablaré sobre la Constitución Política de 1894. El 14 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Constitución, a la cual se le llamó la Gloriosa, debido a sus avanzadas disposiciones. Esta constaba de 168 artículos que estaban distribuidos en 21 títulos. Fue la 10ª de la historia constitucional hondureña. La constituyente convocada por el presidente Bonilla inició sus sesiones el 11 de julio de 1894 y tomó como base de sus trabajos la Constitución de 1880 y la Constitución de Nicaragua de 1893. También tomó los ideales políticos del expresidente Don Celio Arias López, que estaban plasmados en el folleto Mis Ideas. Mantuvo y reafirmó la orientación liberal y laica de su predecesora y abolió de manera absoluta la pena de muerte. Además de estas cosas, dio paso a la legalidad de diversidad religiosa. Las sentencias por cualquier delito no superarían a los 15 años de prisión. El Poder Judicial no podía emitir ningún tipo de ley, pues era considerado inconstitucional. La deuda tampoco era un motivo de privación de libertad. El servicio militar pasó a ser una regla de interés obligatorio y la ciudadanía era a partir de los 21 años. Entre otros datos que realmente fueron bastante importantes y relevantes en esta Constitución. Introdujo el recurso de amparo, que consiste en un procedimiento que se presenta ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de proteger algunos derechos y libertades de los ciudadanos. Garantizó la representación proporcional de las minorías y estableció el sistema de jurados. Además, la Constitución entró en vigencia oficialmente el 1 de enero de 1895 y para el primer periodo constitucional fue elegido el propio presidente Bonilla. Se mantuvo el sistema legislativo unicameral, es decir, que es solo de una cámara, con un Congreso de Diputados que se renovaría por mitades cada 2 años, pero se dispuso también que debía reunirse ordinariamente cada año y se le prohibió delegar sus funciones. El Poder Ejecutivo le correspondía al presidente de la República, elegido popularmente por voto directo, secreto y obligatorio, para un periodo de 4 años. Como se mencionó, el periodo presidencial solo debía durar 4 años y esta era una obligación de dichas figuras representativas políticas, más no de reelegirse constantemente hasta que pasaran 4 años desde su mandato. Como última característica de esta Constitución se encuentra su estructura, que ya se dijo constaba de 168 artículos. El primer título expresaba la soberanía e independencia de la nación. El quinto título, por otro lado, es en el cual se manifiesta la abolición de la pena de muerte y la seguridad de sus vidas, más la sección individual de las garantías que se les brinda. Se habla también de las libertades y la igualdad, junto a los deberes y obligaciones de las figuras que cumplen un papel en las instituciones del gobierno, y finaliza con las condiciones más importantes de las reformas constitucionales. Con esto se termina lo que es la Constitución de 1894. Muchas gracias.
Buen día, compañeros, abogado. Mi nombre es Katie Gómez Alberto y voy a darles, para empezar, una introducción de lo que fue la Constitución Política del 27 de agosto de 1898. Una pequeña introducción de esta es que Policarpo Bonilla invitó a sus colegas de los países centroamericanos a una reunión en Amapala, aquí en el territorio de nuestro país. Para discutir la reunión política de la región, aceptaron la propuesta del presidente de El Salvador, don Rafael Antonio Gutiérrez, y el de Nicaragua, don José Santos Zelaya López, quienes el 20 de julio de 1895 suscribieron con Bonilla un pacto provisional para la unión de sus tres países en uno nuevo que se denominaría República Mayor de Centroamérica. Tuvieron un acuerdo y este acuerdo fue aprobado por los tres países que les acabo de mencionar, y sus ratificaciones se canjearon en el 15 de septiembre de 1896. La dieta establecida para gobernar temporalmente la República Mayor convocó a una asamblea constituyente que se reunió en Managua en mayo de 1898. La Constitución Política de la nueva Federación del 27 de agosto subsiguiente fue aprobada, la Constitución Política de la nueva Federación, que adoptó el nombre de Estados Unidos de Centroamérica. En este texto constitucional es el 11º en la historia de nuestro país. Tenía 161 artículos distribuidos en 25 títulos. Esta Constitución de los Estados Unidos recogía los principales principios de la tradición liberal y laica, exenta de religión, y también contenía una detallada regulación de las libertades públicas de todos los ciudadanos, entre las que destacaban varias ya contenidas en la Constitución hondureña de 1894, como la abolición absoluta de la pena de muerte, el recurso de amparo y el jurado. Estos últimos muy importantes para la historia actual de nuestro país, de nuestra sociedad. También había una elección. Esta elección, el Ejecutivo Federal recaía en un presidente de la República, que sería elegido para un periodo de 4 años. Actualmente nosotros en nuestra Constitución, el presidente, el candidato o el presidente solo puede gobernar 4 años, no más, 4 años, y no se puede reelegir en un periodo subsiguiente. Entonces puede hacerlo actualmente en nuestra Constitución en periodo alterno, pero no subsiguiente como lo ha hecho Juan Orlando Hernández, porque esa es una violación a nuestra Constitución. Bueno, en esta Constitución destaca esta característica muy importante. Tenemos la siguiente característica de esta elección, que era: para el reemplazo habría 3 designados elegidos por el Congreso Pleno. El presidente tenía potestades considerables, entre ellas las de nombrar a los magistrados de Estado. Y también tenemos otras características: que la Constitución entró en vigencia el 1 de noviembre de 1898 y, de conformidad con las disposiciones transitorias, en esa misma fecha asumió el poder un Consejo Ejecutivo Provisional formado por el delegado de cada estado, que debía mantenerse en función hasta el 15 de marzo de 1899, fecha que se iniciaría el primer periodo presidencial. Sin embargo, tanto en la Constitución Federal como los Estados Unidos de Centroamérica tuvieron una vida efímera. El 13 de noviembre de 1898, cuando no habían cumplido 2 semanas de la aprobación del texto constitucional, el general don Tomás Regalado derrocó al gobierno de El Salvador, o sea, le dio golpe de Estado, y anunció que este se separaba de la federación. Y con esta disolución de los Estados Unidos de Centroamérica, la Constitución hondureña de 1894 recobró su plena vigencia. El presidente Bonilla fue sucedido en 1899 por el general don Terencio Sierra Romero. Bueno,
Al término de su mandato y en medio de una situación política muy turbulenta, el Congreso declaró elegido para el periodo de 1903 y 1907 al doctor Juan Ángel Arias Boquín, pero a los pocos días de tomar posesión lo derrocó, o sea, hubo otro golpe de Estado, lo derrocó un movimiento armado encabezado por el general Manuel Bonilla Chirinos, uno de los candidatos presidenciales más destacados en el Congreso, que fue el general Manuel Bonilla. Y pues a continuación mi compañera Jacqueline Arjani Estrada les va a hablar un poco más y les va a amplificar sobre la Constitución Política de Honduras de 1904. Esto ha sido lo que consideramos como grupo más importante sobre esta Constitución. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la Constitución Política de Honduras de 1904. La Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Bonilla, inició sesiones el 1 de junio de 1894 y el 2 de septiembre siguiente aprobó una nueva Constitución, que fue la Constitución de 1904, la cual fue promulgada el 2 de septiembre de 1904 en la capital de Tegucigalpa, entrando en vigencia el 1 de enero de 1906. Derogando la Constitución anterior de 1894. Esta Constitución tenía 147 artículos, distribuidos en 17 títulos. El texto estaba inspirado en la Constitución de 1894 en buena medida, pero suprimía algunas de sus disposiciones más notables, ya que, entre otras cosas, establecía el voto público en lugar del secreto, omitía referirse en representación de las minorías, y establecía la pena de muerte mientras establecía el sistema penitenciario. Debido a esto, los adversarios de Bonilla le dieron el nombre de la Constitución traidora. Su origen fue una constitución originaria que se da por una Asamblea Nacional Constituyente, en donde el pueblo toma las decisiones. La forma de estado de esta constitución era libre, soberana e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. La soberanía reside en el pueblo y el ejercicio de ella en sus representantes. Su forma de gobierno era republicano, democrático y representativo, ejercido por 3 poderes del Estado independiente uno del otro, y ninguno de ellos podrá ejecutar actos que alteren la forma de gobierno. Al hablar de una república, nos referimos a que es el cuerpo político de una sociedad por el interés público general, el imperio de la ley, la justicia y la igualdad ante la ley. También al hablar de una democracia, nos referimos a aquel cuyas autoridades emanan del pueblo, ya que el poder pertenece a la mayoría de la ciudadanía, es decir, el pueblo es el soberano. Y por último, un gobierno representativo, que es aquel en donde el pueblo ejerce un poder político de forma indirecta, ya que lo ejerce a través de representantes elegidos democráticamente mediante las elecciones libres. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Felipe Deras. A mí me tocó exponer acerca de lo que es la Constitución de la Unión Centroamericana de 1921. Nos relata la historia en el libro de Sáenz Carbonell, que estaba cerca o se aproximaba a lo que era el centenario de independencia de la Unión Centroamericana. Entonces, ¿qué significa centenario de independencia? Significa de que estaba próximo a cumplirse los 100 años de independencia de la colonia española. Entonces, los 5 países que conformaban la Unión Centroamericana deciden reunirse. ¿Para qué? Para formar una nueva constituyente. Querían una nueva constitución que luego se llamaría la Constitución de 1921. Entonces estos países se reúnen, los 5 países que conformaban la Unión Centroamericana se reúnen. Cabe mencionar que Nicaragua se retira de la Unión antes de esto, entonces solo quedan 4 países. Ya Nicaragua ya no forma parte. Entonces con estos 4 países vienen y se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque querían una nueva constitución. Entonces vienen 3 países y se reúnen, que es El Salvador, Guatemala y Honduras. Vienen y se reúnen en Tegucigalpa bajo el dominio que en ese momento el presidente era Policarpo Bonilla. Entonces vienen ellos y se reúnen la nueva constituyente con
delegaciones de los 3 países participantes, obviamente. Entonces ellos vienen y se reúnen y debaten acerca de qué es lo mejor, qué constitución es esto, lo otro, para modificarla. Bueno, ya no sería modificarla, sería hacer una nueva. Entonces están debatiendo sobre lo que se debe o no se debe aprobar en esta nueva constitución. Entonces, básicamente esa constitución constaba de lo que era... Esta constitución constaba de 209 artículos dividido en 14 tipos. Básicamente esta constitución recae lo que las constituciones anteriores se había hecho, de cosas buenas la copiaban y si había algo malo pues lo corregía. Entonces básicamente, para resumir así a grosso modo, en la primera, porque el tiempo se nos acorta, en la primera parte podríamos decir que se establecieron los derechos políticos y civiles, es decir, las personas tenían derechos políticos, algo que en el pasado no se había respetado, algo que las personas no tenían. En este momento tenían muchos derechos políticos, también como derechos civiles. En esos derechos civiles encabezamos por primera vez en Honduras lo que sería lo del título del trabajo, es decir, un código de trabajo informal, por así decirlo, no un código de trabajo meramente, pero sí establecía en la Constitución, establecía pautas para los trabajadores, establecía la jornada máxima de horas que una persona podía tener, obligaba también a las personas que ahorraran, también establecía de que el derecho a las huelgas, el derecho que los trabajadores podían exigir sus beneficios, su pago, etcétera, etcétera, algo que en el pasado no había sucedido, en esta ocasión sucede. Luego tenemos lo que es también el derecho a la vida, en el cual se elimina lo en las constituciones anteriores, de que una constitución fue llamada incluso la constitución maldita, por establecer o permitir la pena de muerte para ciertas constituciones. Esta constitución lo elimina y ya no es permitido. Básicamente eso sería. Luego está de que la Cámara, el país era dominado por la Cámara de Diputados y otras senadores, renovarían cada 6 y 4 años respectivamente. También existía lo que era una Corte Suprema de Justicia, que era lo que la máxima autoridad en términos jurídicos como en la actualidad. Luego de eso se aprobó la Constitución, pero cuando parecía que todo iba muy bien encaminado, sucede un golpe militar en Guatemala, algo no nuevo en nuestra región. Sucede un golpe militar en Guatemala y eso desequilibra mucho lo que eran las negociaciones en ese momento. Entonces, luego del golpe militar en Guatemala, las autoridades de la Unión Centroamericana trataron de esclarecer, trataron de mantener comunicación con ese país a manera de que no se disolviera la Unión Centroamericana, pero el nuevo presidente, luego del golpe militar en Guatemala, decidió de que ellos no conformarían la Unión Centroamericana y que serían un país independiente. Entonces, luego de eso, básicamente las cosas se vinieron abajo y en Honduras, luego de eso, deciden restablecer lo que es separarse de la Unión Centroamericana y Honduras pasa a ser un país libre e independiente y se establece lo que es la Constitución de 1824. Eso sería todo y gracias por su tiempo. A continuación les hablaré también de la Constitución de 1924. La Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Vicente Tosta, emitió el 10 de septiembre de 1924 la nueva Constitución Política, que constaba de 182 artículos divididos en 21 títulos. Y esta fue la 14ª Constitución de la historia hondureña. El historiador Rojas Carón indica que fue conocida como la Banana Republic porque en ella hubo asesoría por parte de expertos estadounidenses. La Constitución mantuvo los derechos civiles y políticos de la tradición liberal, las cuales incluían la inviolabilidad de la vida humana. Además, se añadió un título sobre cooperación social y trabajo, donde anunciaron los derechos laborales, pero de una manera mucho más escueta que en la Constitución Federal de 1921. El poder ejecutivo le correspondía al presidente de la República, que era elegido popularmente para un periodo de 4 años y que no podía ser elegido nuevamente para el periodo inmediato siguiente. Esta constitución empezó a regir el 3 de octubre de 1924, oficialmente.
De esta conformidad con sus aspiraciones, el Congreso anunció el 7 de enero de 1936 que habría elecciones para una nueva Asamblea Constituyente y el 13 del mismo mes se proclamó al presidente Carías un reconocimiento por el papel y el trabajo que estaba cumpliendo. Gracias.